Hola otra vez. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con la siguiente fase para poder seguir dándole uso al Power BI. La fase anterior se llamaba modelando datos. Una vez que nosotros ya hemos modelado nuestros datos, pues lo que continúa es realizar la visualización de datos. En este caso, nosotros ya tenemos un archivo de Excel importado al Power BI y solo nos queda poder utilizar en el panel de visualizaciones cualquier tipo de gráfico que nos parezca cómodo o conveniente para poder expresar las relaciones o la información que nosotros queramos representar en los gráficos propiamente dichos. Bien, para iniciar, usualmente lo que vamos a hacer primero es seleccionar una tabla. En el panel de visualizaciones tenemos el punto de tabla. Le damos clic y esta tabla nos va a aparecer en nuestra hoja de trabajo. Yo lo voy a modificar a esta parte, hago que sea más grande y tenemos nuestra tabla pero vacía. ¿Qué es lo que debemos hacer para que esta tabla contenga información? Pues justamente está para que clasifiquemos solamente la información que necesitamos. En el panel de visualizaciones en la parte inferior tenemos un punto llamado columnas, así que nosotros podemos agregar todas las columnas que creamos necesarias. En este caso voy a agregar la columna cliente. Voy a arrastrar esto hasta el punto y esto se queda allí y mi información me aparece en esta tabla. Ahora, o bien lo puedo hacer de esta manera o también puedo seleccionar el punto. En este caso voy a darle check al punto de año y también me aparece allí. Así que tenemos dos formas de hacerlo. Ahora también vamos a necesitar el mes. Lo coloco de esta manera. Ya tenemos la tabla con los datos que necesitamos. Esto siempre va a depender del interés que nosotros tengamos, es decir, la información que nosotros queramos. Ya lo tenemos de esta forma y lo que va a seguir es lo siguiente. Tenemos nuestra información ya organizada y podemos agregar más si es que se desea. Ahora vamos a proceder a clasificar nuestros datos, pero en un gráfico de columnas apiladas. Yo le doy clic en un espacio aparte de la tabla y selecciono el gráfico de mi interés. Le doy clic y me aparece en esta parte. Ahora, ¿qué debo hacer yo para que los datos me aparezcan? Porque tengo el gráfico pero vacío. Voy y de la misma forma selecciono los datos que necesito. A comparación de la tabla, pues aquí tenemos más campos. En el panel de visualizaciones nos aparecen más campos, tales como el eje X, el eje Y, la leyenda, etc. Hay bastantes cosas que podemos agregar en realidad. Lo que yo voy a hacer ahora es seleccionar la información del año. Lo voy a llevar a la columna del eje X. Y vieron, ya me apareció. Ahora, ¿con qué quiero interaccionar los datos del año? Yo lo quiero hacer con los datos del cliente. Arrastro esto al eje Y y ya me formó mi gráfico de barras. Aquí, pues como habíamos seleccionado la información en formato texto anteriormente, en los pasos anteriores, pues lo va a reconocer como un recuento. Es por eso que aquí lo clasifica de la siguiente manera. En este caso, en el año 2009 es donde se tuvo la mayor cantidad de clientes, que son 12.422. Ahora, también si no requiero de esa información, yo puedo seleccionar el otro punto que sería clasificación de productos, pero en este caso, si se fijaron, se fue directamente al punto de leyenda, lo cual no es lo que yo necesitaba. Entonces, lo que voy a hacer es sacar ese check y arrastrar el dato de mi interés al eje que me interesa. En este caso ya tenemos nuestro gráfico con respecto a la clasificación de los productos por año. Bien, aquí si nos detenemos a observar también tenemos el punto de leyenda. Para poder darle uso a ese punto vamos a darle clic en un espacio en blanco y vamos a seleccionar nuestro gráfico circular. Le doy clic, lo ubico en esta parte, tengo un poco más de espacio y también tengo mi gráfico pero vacío. En este caso lo que dijimos que íbamos a hacer es utilizar el campo leyenda. Si se dan cuenta, por cada gráfico que seleccionemos vamos a tener diferentes entradas. En este caso tenemos leyenda, valores, detalles y más. En el punto leyenda yo le voy a colocar el año y ya me apareció la leyenda. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero representar en ese gráfico circular? Lo que quiero representar son a los clientes. Le doy check y me va a aparecer en mi gráfico lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría seleccionar? En este caso nos apareció en un lugar donde no queríamos, en la parte de detalles. Es por eso que es importante que arrastremos ello a nuestro punto de interés, en este caso valores. Vieron, recién me aparece el gráfico circular. En este caso, como podemos observar, lo que me aparece
es la cantidad de clientes en millones, pero también en porcentajes. Si nosotros quisiéramos modificar esta forma en que se nos presentan los datos, pues hacemos lo siguiente. En el panel de visualizaciones tenemos 3 puntos. El primero es el de los campos, que básicamente es para seleccionar los datos o para elegir las visualizaciones. El segundo punto, dar formato a su objetivo visual. Y finalmente, agregar más análisis a sus objetivos visuales. Lo que tenemos que hacer para poder modificar el gráfico de nuestro interés es primero seleccionar el gráfico. Selecciono el gráfico, selecciono el punto de dar formato a mi gráfico, selecciono ello y básicamente aquí voy a tener 4 pestañas para poder modificar lo que necesite. En este caso la leyenda, las opciones que me da es pues cambiar el lugar de su visualización. En este caso se encuentra en la derecha, en la parte central. Si yo quiero ponerlo en la parte de abajo, pues solo selecciono abajo en el centro y creo que se ve mucho mejor. Ahora también puedo cambiar el estilo del texto, etcétera. Ahora, oculto ello, oculto la leyenda y también, miren, se puede cambiar el color de las letras. En realidad son muchas funciones que nos ofrece. Entonces ocultamos esto, ocultamos leyenda y aquí tenemos el punto de segmentos donde podemos cambiar los colores de cada uno de los años que se nos presenta. Por ejemplo, yo deseo el color anaranjado, deseo el color amarillo y le doy a cerrar, ocultar. Y finalmente llegamos a donde queríamos, a las etiquetas. Nosotros observamos nuestras etiquetas fuera del gráfico. Aquí podemos cambiarle de posición. Podríamos ponerlo de manera interna y ya nos aparece dentro del gráfico. Ahora, justo lo que les comentaba es que está seleccionado la opción de valor de los datos porcentaje del total. Nosotros solo queremos ver en porcentaje, puesto que los valores nos confunden o hay mucho dato. Como sabemos, cuanto menor dato haya, mejor el gráfico. Entonces voy a seleccionar porcentaje del total y solo me aparece el porcentaje. Ahora, a estos valores también puedo cambiarle todo lo que me parece mejor. Por ejemplo, le cambio el estilo de letra y me parece de ese modo. Bueno, esos son ya añadiduras que lo hace uno de acuerdo a su preferencia. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir creando nuestros gráficos de barra y también nuestros gráficos circulares. Gracias.